¿Estás realmente crucificado con Cristo? Hola, soy Carlos de los Santos y quiero bendecir tu vida con estas preciosas palabras de parte del Señor. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20 en la Nueva Versión Internacional: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Y qué es esto de que estamos crucificados juntamente con Cristo? Si es que en verdad lo estamos, veamos. Cuando ya no vivo yo, quiere decir que no soy conducido ni por mi voluntad, ni por mi mente, ni por mis emociones. En otras palabras, mi vida es dirigida por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos enseña esto? Llevándonos a tomar decisiones que son contra el sentido común, contra la lógica humana, que atacan los sentimientos y emociones del ser humano. Un ejemplo vemos en Jesús, que dio su vida porque así al Padre le agradó que Él hiciera. Otro ejemplo es el caso de Pablo, quien estando afectado por un aguijón, oró 3 veces al Señor que le quitara dicho aguijón, pero el Señor le respondió que le bastara su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y así sucesivamente Abraham salió a una tierra sin saber hacia dónde iba, nos dice la Biblia. José fue incluso encarcelado falsamente y se mantuvo leal al Señor. Mesac, Sadrach y Abednego prefirieron ser lanzados vivos al horno de fuego antes que deshonrar la lealtad a nuestro Dios Todopoderoso. En la actualidad, Dios sigue actuando, entrenando hombres y mujeres para que le obedezcan, y lo hace precisamente pidiéndole que actúen de una forma inexplicable, humanamente hablando, porque ¿de qué manera puede Dios atacar los pensamientos del hombre natural si no es llevándonos a tomar decisiones que, según el sentido común, parecen ilógicas, parecen sin sentido? Pero precisamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros no actuemos por los sentidos lógicos, naturales, sino que actuemos por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que el que anda por el Espíritu no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Eso quiere decir que su conducción es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Ahora hay personas que Dios desde el vientre de su madre les pone una disposición de obediencia. Cuando esas personas nacen desde la niñez, Dios va tratando con ese individuo o individua, y al llegar a X edad, esa persona comienza a actuar y Dios le usa sin que esa persona muchas veces ni siquiera sepa los pensamientos que esa persona ejecuta, aunque crea que son de ella, no lo son, sino que Dios mismo es quien lo hace. Por el contrario, a otras personas, y me atrevo a decir que aquí se incluyen la mayoría de ellas, para poder llegar a obedecerle a Dios en determinados niveles, es necesario entrenarlas. Y les repito que Dios lo va a hacer pidiéndole que tomen decisiones que humanamente no tienen explicación, como por ejemplo que todo lo que usted tenga, Dios le ponga en el corazón que se lo entregue a alguien y que usted se quede sin nada. Esta decisión, para tomarla, hay que actuar a contralógica, pero precisamente, vuelvo y digo, Dios, si nos va a entrenar, porque es necesario que así haga en esa área, nos va a llevar a tomar decisiones que son contra el sentido común. Es por eso, les repito, que aunque Dios, muchas acciones de Él podemos explicarlas desde la perspectiva de la lógica del hombre, sin embargo, otras no.
Y es importante recordar lo que la Biblia nos dice. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo cual significa, repito, que no soy conducido por mi voluntad, mi mente, mis emociones, mis lazos de amistad, mis lazos familiares, sino que ya he muerto a esa antigua naturaleza, ya he muerto a vivir conforme a los deseos naturales, ya he muerto a vivir conforme a lo que me dicten mis sentimientos y emociones, y que ahora actúo conforme a la voluntad del Todopoderoso. Es así como nosotros debemos vivir. Sin embargo, la mayoría de personas dicen, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero cuando nos vamos a la realidad de su vida de esas personas, no es cierto. Siguen viviendo ellos según sus sentimientos, según su voluntad, según sus emociones, según lo que su corazón natural les dicta a ellos. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos para Él, que cuando nos ponga en el corazón que hagamos algo que nos parece sin sentido, entendamos que sí, para el hombre no tiene sentido eso, pero que para Dios sí tiene sentido, y que Él quiere que actuemos de esa forma porque desea que muera esa naturaleza que todavía nos conduce, aunque estemos caminando en el caminar del cristiano. Recuerden, les repito, que en todo hay niveles. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero debemos observar que ese renovar es mediante un proceso que comienza cuando entramos en el camino, pero que se va realizando durante todo el trayecto de nuestro andar en los caminos de Dios. Eso no se da así de la noche a la mañana, porque no es cierto que una persona sin madurez y sin conocimiento de Dios comprende todos los misterios y principios y la forma de Dios actuar. Es con el pasar del tiempo que lo va aprendiendo, si se deja entrenar, si se deja cambiar, si se deja transformar por Dios. La obediencia, que cuando la palabra dice ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, quiere decir que yo vivo por la obediencia y para la obediencia a mi Señor, independientemente de cuál sea su voluntad. El grado máximo es llegar a entregar aún la propia vida, si es la voluntad del Padre que así hagamos. Sin embargo, muchas personas que dicen que ya no viven ellas, sino que Cristo vive en ellas, observamos que aún cosas simples que son la voluntad de Dios, que ellas ejecuten, no lo hacen. Cuanto menos otras cosas que sean más complejas. Por eso te repito, si Dios te va a entrenar o te está entrenando para que tú aprendas a obedecerle, te va a poner en el corazón que hagas cosas sin sentido. Para el hombre natural es que no tienen sentido esas cosas, pero para Dios sí lo tienen. Recuerda, Dios no siempre puede ser explicado desde la perspectiva del sentido común y de la lógica del hombre. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete si no lo has hecho. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz de Dios te guarde hoy, mañana y siempre.